Bien, esto es una ayuda matemática, te habla Cristian Gutiérrez y vamos a estar hablando acerca de funciones pares e impares. Una función f de x se dice que es par si cumple lo siguiente, que al sustituir la x por menos x nos da la misma función f de x. Y una función f es impar si al sustituir la x por f de menos x obtenemos menos f de x. Una función que no cumpla alguna de estas dos condiciones entonces no es par ni impar. Vamos a ver un ejemplo de la primera, ¿no? F de x. Supongamos que tenemos f de x igual a x cuadrado. La función x cuadrado es una función par, porque si nosotros sustituimos la x por f de menos x, sustituimos la x por f de menos x, entonces vamos a obtener, sabemos que todo número elevado al cuadrado es positivo, es decir que se convierte en x cuadrado, y este x cuadrado es la misma función original, quiere decir que la función x cuadrado es una función par. En relación a gráfica, la función par, en este caso x cuadrado, es una función que tiene simetría con el eje y, porque esta función es así. Si me sale más o menos aquí, es decir que hay simetría con el eje y. Se ve esta parte es simétrica con esta parte de acá. Esa es una función par gráficamente. Ahora la función impar, vamos a ver esta un ejemplo de esta. La función impar, vamos a suponer que tenemos x a la 3, x a la 3, x al cubo. Si yo sustituyo x por menos x, entonces tenemos menos x a la 3 y menos x a la 3 nos da menos x a la 3, porque recordemos que si tenemos un número negativo en exponente impar, entonces el resultado es negativo, y esto es lo mismo que yo decir menos, ¿quién es x a la 3? X a la 3 f de x, es como yo decir menos f de x, y se cumple esta condición de aquí, f de menos x es igual a decir menos f de x. Entonces esta función es impar, x a la 3, y gráficamente esta función es simétrica, porque esta función es así, esta función es simétrica con el origen, es decir, el origen es este punto de aquí, el 0, es algo así. La parte esta de aquí es simétrica con esta parte de acá. Esa es la función par e impar. Ya dijimos que una función que no cumpla ninguna de estas condiciones, entonces no es ni par ni impar.